Puede ser que la razón sea por el intestino delgado, puede ser que sea el colon o quizás sea una razón ginecológica. Está con nosotros el doctor Raúl Alfaro, precisamente ginecólogo, para hablarnos de este tema y explicarnos cómo podemos estar y sentirnos mejor. Doctor, primero que nada, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Por qué es que nos duele la parte baja del abdomen, doc? Pues es un tema que es muy amplio, entonces hay muchísimas causas que pueden ocasionar dolor. Hablamos que por lo menos existen 60 entidades diferentes que pueden ocasionarlo. Por eso es tan importante investigarlo. ¿En qué zona precisamente es la que nos duele, que nos puede indicar de qué se trata ese dolor y cómo es el dolor? Definimos el dolor pélvico o el dolor de la pancita baja como aquel que está debajo del ombligo. Cualquier dolor que esté por debajo del ombligo, esa va a ser el área donde vamos a tenerlo más. Pero lo más frecuente es que la paciente se queje de un dolor próximo a la parte más baja, como por la sínfisis del pubis, o también puede ser difuso en todo el área, o puede estar localizado a veces en las partes laterales, como pensando en problemas de los ovarios. Ahora, cuando está en la parte más baja, podríamos pensar que se trata de una razón ginecológica. Claro, dentro de tantas causas, causas que producen dolor, tenemos las ginecológicas y las no ginecológicas. Entonces el doctor tiene que pensar si está asociado a la menstruación, si también está asociado a otros síntomas, si el dolor es cíclico, o sea, desaparece y luego vuelve a aparecer, pues en ese caso el doctor tiene que sospechar que tal vez sea una causa ginecológica. Cuando la intensidad es muy fuerte, cuando verdaderamente nos duele mucho, ¿podría ser también reflejo de que la enfermedad es más grave? Eso es un muy buen punto porque pasa en esta enfermedad que a veces la paciente tiene más molestias y más dolor que lo que realmente es. Para entenderlo de alguna forma, algunas mujeres se inflaman mucho con el periodo menstrual y a lo mejor es una enfermedad, digamos, de moderada a leve, pero que la paciente se incapacita y no puede trabajar y le molesta mucho para sus actividades básicas. O también tenemos a la paciente que está tranquila, que no le molesta, pero que está ahí el ovario creciendo con un tumor o con una lesión que puede ser de gran gravedad y que si ella no consulta, pues puede tener problemas. Precisamente, ¿qué pasa cuando el dolor se prolonga por mucho tiempo, inclusive por meses? ¿Qué tenemos que hacer realmente cuando el dolor es así de intenso y largo? Aquí es muy importante hacer un alto en el camino y decir que el dolor pélvico no es normal. Que lo que antes decíamos, como que la regla era normal, que doliera o que la mujer se iba a ir acostumbrando a ese dolor, los ginecólogos hoy por hoy decimos que no, que todo dolor pélvico tiene que ser investigado. Sí, las mujeres estamos acostumbradas a aguantar dolor y eso no se vale, tenemos que acudir al ginecólogo. Ahora, este dolor también podría tener un origen, por ejemplo, en los intestinos o en nuestro aparato digestivo. Pues claro, como en la pelvis no solo están los órganos ginecológicos, entonces también tenemos que revisar los intestinos, el colon, la vejiga, los nervios, y es muy importante que el doctor revise toda la historia clínica de la paciente, ver sus antecedentes, ver si ha tenido infecciones previas, ver si ha tenido cirugías previas, porque todo eso le va a hacer sospechar si el problema es de uno o de otro. Y a nivel intestinal es importante decir que en Costa Rica la colitis es muy frecuente y que entonces el gastroenterólogo y la nutricionista nos pueden ayudar en esos casos. ¿Qué pasa cuando el dolor aumenta más todavía cuando nos viene la menstruación? Bueno, pues entonces ese es uno de los síntomas que el clínico, ya sea el médico general, en el EVAIS, ya sea el especialista en la clínica, pública o privada, tiene que decir, ok, es cíclico, está asociado a la menstruación y entonces tiene que empezar a sospechar que los dolores son de la parte ginecológica y tiene que hacer estudios complementarios. No es normal sentir dolor cuando nos viene la menstruación. Ahora, ¿qué pasa cuando hay adherencias o miomas, por ejemplo? ¿Eso duele, doctor? Bueno, importante decir que las adherencias son como cicatrices que quedan en la pelvis, que están muy asociados a infecciones previas y también está asociado a cirugías. Entonces es una paciente que tiene un antecedente de que tal vez estuvo con un apéndice o que tal vez estuvo con una vesícula y esas adherencias o esas cicatrices pueden generar ese dolor y esa molestia de forma crónica. Y también están los fibromas o los miomas, que son enfermedades benignas de la parte del útero que se pueden desarrollar dentro o fuera del útero y que pueden estar asociados a distensión, a molestias, a dolor, a sangrado con actividades como actividades sexuales o actividades físicas. Entonces, claro, las adherencias son dolores diferentes y los fibromas también asocian dolores diferentes. ¿Un ultrasonido podría detectar la causa? Pues el ultrasonido es la herramienta tal vez por excelencia, es la herramienta inicial que tenemos los ginecólogos. Tenemos ultrasonidos que son por la pancita, por encima, pero esos son como para pacientes que tal vez no han tenido actividad sexual o tal vez donde las masas son muy de distensión.
pero al ginecólogo por lo general le da más información, está más cerca del órgano, el ultrasonido vaginal, que tal vez puede ser un poco más incómodo, pero nos va a dar la información fidedigna de si hay alguna complicación o no asociada a este dolor. Aunque también podemos tener otras cosas, como además del ultrasonido hay resonancia magnética nuclear y hay TAC que también se puede utilizar. Ahora, ¿cómo se puede aliviar un dolor que sea muy tenso? Bueno, pues como decíamos acá, tal vez si hoy lo que queda es que el dolor pélvico no es normal, también es importante decir que entonces hay que acudir a los profesionales para poder revisar cada caso. Y en caso de que el dolor sea incómodo, que esté incapacitante, entonces lo que hay que hacer es acudir a urgencias. Porque la paciente, por lo general, hay pacientes que dicen, yo sé que ese dolor es normal, yo sé que ese dolor no me va a representar ningún problema, pero la paciente no sabe si tiene alguna complicación que puede terminar hasta en una cirugía. Puede ser que tenga una torsión de un ovario, puede ser que haya alguna complicación más severa, que la paciente se queda en casa y puede tener gravedad a futuro. Por lo tanto, hay que consultar. Antes de entrar a cámara, el doctor me explicaba que todo está muy junto. El aparato digestivo está muy pegado también con el aparato reproductivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una inflamación de colon? ¿Eso nos puede afectar también en nuestro vientre? Como la pelvis tiene tanta presión de todo el peso de nuestro cuerpo, entonces lo que pasa es que todos los órganos son muy a la par, son como vecinos. Si la vejiga está inflamada, puede lastimar a los demás. Si el intestino está inflamado, puede lastimar al útero. Si el ovario está inflamado, puede lastimar a los vecinos. Entonces hay unos síntomas de compresión. Entonces la paciente está muy tranquila y empieza a sentir un dolor difuso y casi siempre le echa la culpa a los ovarios, porque los ovarios son como los principales culpables, pero pueden ser otras causas. Y en esto sí es importante decir que la paciente a veces se equivoca al pensar que puede ser el colon o puede ser tal otra y al final por ultrasonido vemos que es otra enfermedad. ¿Cómo hace uno para diferenciar y decir, no, este dolor es digestivo o este dolor tal vez no es digestivo, tal vez es en mi aparato reproductivo? ¿Cómo hacemos para diferenciar nosotras el dolor y ver con cuál doctor vamos? Eso es una muy buena pregunta y decimos que las características del dolor van a ser como la clave. Cuando ese es un dolor que viene cíclico, que viene, desaparece y vuelve a aparecer. Cuando es un dolor asociado a la menstruación, tenemos que pensar que es ginecológico. Igual también podemos acudir a médico general, que podemos con la historia clínica sospechar cuál de los dos dolores es. Lo importante que quede es que hay que consultar y hay que revisar y que el dolor no es parte de la vida normal de una mujer. A veces se confunden las varices en el vientre con dolores que pueden ser de origen digestivo. ¿Cómo se puede hacer esa diferencia para no terminar haciéndonos un montón de estudios para ver si tenemos apendicitis? Pues mira, conforme avanza esto de la medicina, hay muchas herramientas que tenemos nuevas que no teníamos antes. Por ejemplo, eso que acabas de decir de las venas, existe un síndrome que se llama síndrome de congestión pélvica, que hace 20 años o hace 30 años tal vez los ginecólogos no pensábamos porque no teníamos las herramientas. Hoy por hoy tenemos un manejo más integral. Está el cirujano vascular periférico, está el ginecólogo, que si tiene esa chispa para buscar la enfermedad y el problema, puede hacer el diagnóstico adecuado. Milagro quiere hacerle una consulta. Ella quiere saber cuándo puede identificar si se trata de una infección en la vejiga o si se trata de otra cosa. Muy bien, la infección en la vejiga es clásica, que tiene un dolor diferente. Es una disuria, que decimos, que es un ardor, una molestia. Un chistate. Lo que uno le llama popularmente. Una incomodidad cuando orinas, que es muy clásica. Entonces, ahora existen laboratorios privados en cualquier lugar y puedes ir al laboratorio cercano de tu casa, hacerte un examen general de orina y saber si tienes una enfermedad de orina. Como vivimos en un país tropical, donde hay infecciones recurrentes, pues la infección de orina es algo muy frecuente. Queremos ayudarle también a Marilú porque a ella no le está bajando la menstruación. Cuando se sienta en un sillón como estoy yo ahorita, le duele muchísimo en la parte de abajo del vientre. Cuando se pone de pie, se le quita el dolor. ¿Qué puede ser lo que le está pasando a Marilú? Bueno, Marilú lo primero que tiene que saber igual es que esa molestia no es normal y que tenemos que revisarla. Lo segundo es que como estos dolores son muy difusos, a lo mejor el doctor con solo escuchar la historia tal vez tiene una sospecha, pero tiene que confirmarlo con un ultrasonido. Y que en el ultrasonido, dependiendo de la paciente, dependiendo de los síntomas asociados, podría ser que tenga algo más, como un quiste en un ovario, que tenga un pólipo, un fibroma,
dependiendo de la edad, puede afectarle a futuro, no solo con dolor, sino con infertilidad, con problemas para quedar embarazada o con algunas otras complicaciones. También queremos responderle a Mayela. Ella tiene 51 años de edad, a los 24 años le descubrieron una displasia, pero ella nunca se hizo nada. ¿Qué puede ser lo que está pasando en este momento con Mayela? ¿Cuál es la recomendación? Pues en el caso de las displasias, que ahora estamos en el mes del cáncer de cérvix y que es muy importante también mencionarlo, la displasia está asociada a una infección y la infección es ocasionada por el virus del papiloma humano. Y por lo general, este es un virus que no produce dolor pélvico en sus primeros años. Por lo tanto, en ese caso, la vigilancia con un Papá Nicolau, ahora tenemos colposcopía, tenemos una PCR especial, como el examen que se hacía para la prueba del COVID, específica para el virus del papiloma humano, y eso podría a Mayela identificarla porque ya ha pasado demasiado tiempo y no sea que esa infección haya progresado de displasia a algo más peligroso como un cáncer de cérvix. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y todas sus recomendaciones.